se desestima como que los otros dijeron. Sino al Espíritu de Dios. O sea, aquí entra un consejero interesante. ¿Qué hace este consejero? Miren, es muy interesante. Se dedica a escuchar. Imagínense todo lo que les escuchó hablar. Presta atención y espera, 32 del 11 al 12. Yo esperé sus palabras, yo escuché sus argumentos, les presté mucha atención. Aquí hay un hombre que está escuchando y es interesante que sabe cuál es el momento para hablar. ¿Cierto? Ha escuchado y sabe cuál es el momento. En el 21-22, versículos 21 y 22, mire lo que dice, que no haga yo acepción de personas. Es decir, el hombre no va a tomar partido ni va a favorecer a nadie. Esto es súper importante. O sea, aquí se nos da un contraste. Difícil también. Claro, pero él ha decidido que yo no voy a tomar partido, yo no estoy con ellos, yo no estoy ahí. Pero uno como consejero tiene que ser neutral. Porque a uno le llega una pareja y uno va a hacer alianza con la esposa. ¿Cierto? Uno tiene que ser objetivo. Y me gusta mucho algo que él dice en el 33:6-7. Miren, yo al igual que tú pertenezco a Dios. Del barro yo también he sido formado. Mi temor no te debe espantar, ni mi mano agravarse sobre ti. ¿Se dan cuenta tan bonito que se identifica? Sí. Se pone como al nivel de Job, no soy mejor que tú. A los ojos de Dios nosotros somos iguales. Los otros se consideran como mejores, ¿cierto? Y otra cosa que me gusta mucho la atención de lo que hace Eliú, 33:8 al 11, y lo hace más adelante. Acá tengo el otro, a ver, vea unos amigos que están, dice acá que empieza a tomar las palabras de Job. Miren, eso no lo habían hecho los amigos. O sea, como que se escuchó. Claro, mira, 33 del 8, miren, mira lo que dice ahí. Ciertamente has hablado a oídos míos y el sonido de tus palabras he oído. Y toma lo que Job ha dicho. Yo soy limpio, sin transgresión, soy inocente, en mí no hay culpa. Dios busca pretextos contra mí, me tiene como su enemigo, pone mis pies en el cepo, vigila todas mis sendas. Se dan cuenta que toma las palabras para luego hacerle como dicen algunos, como una retroalimentación, ¿cierto? Y no es la única parte, más adelante lo vuelve a hacer, en el 34 del 5 al 9. Porque Job ha dicho, yo soy justo, y menciona lo que le ha dicho. Eso quiere decir, este hombre es tremendo para escuchar. Y la respuesta que le da ahí, cuando después de que dice, Dios busca pretextos contra mí, bla, 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 y al final entonces Eliú le responde, pero déjame decirte que no tienes razón en esto, porque Dios es más grande que él. Y ya vamos a mirar cómo empieza a presentarle a Dios. Pero se dan cuenta que toma las palabras. Miren, nosotros hemos hecho un ejercicio con parejas, es muy interesante cuando hay parejas en consejería. Y entonces le decimos a la mujer, por favor, vas a decirle cómo te sientes. Y al esposo, y luego lo hacemos al revés. Vas a prestar atención y luego vas a repetir lo que ella te dijo. Les digo, no, eso no, así como decimos acá, no ampligo bola. Entonces, no, yo me siento, Lo que tú me quieres decir es que tú te sientes, no, eso dicen otras cosas y yo no he dicho eso. Qué buena escucha la de Dios. Agarró las palabras de Job y se las volvió a decir. Tú dices esto. Muy interesante, porque eso muestra cuán pendientes estamos, ¿cierto? Ok, y retoma las palabras de Job y empieza a hacerle preguntas. En 12, 13, del 34 creo. Sí, en el 13. 13, ¿quién le dio autoridad? Miren que él usa mucho el modelo de Dios, de lo que Dios hace más adelante. ¿Quién le dio autoridad sobre la tierra? ¿Quién ha puesto su cargo al mundo entero? ¿Gobernará el que aborrece? ¿Qué hombre es como Job que bebe el escarnio como agua? Empieza ahí como a hacer algunas preguntas. Y otra cosa que él, como ha escuchado también a Job, como le ha captado las palabras, introduce con Job el tema del orgullo. Y empieza a retomar, Job, tú te crees un hombre justo y tú estás culpando a Dios.
empieza a cambiarle los lentes a Job de cómo le está viendo las cosas. Eso es lo que uno hace en la consejería, es ponerle los lentes de la escritura a una persona que está viendo con otras gafas. Y este hombre empieza, no puedes condenar a Dios, Dios no hace algo injusto. Eliú detectó lo que había en el fondo del corazón. Job estaba condenando a Dios para hacerse justo. O sea, él dio con el punto. Los tres amigos estaban tratando de sacar a Job de la situación diciendo, declárate culpable, como por ahí hace alguien, un abogado de Bogotá, y se arreglará la situación. ¿Por qué pasó lo que pasó? Y se quedaron ahí. Pero Eliú mira y dice, ese no es el punto. El punto es que tu corazón está... ¿Sí me entiendes? Tú eres pecador, tú eres culpable, pero ¿de qué? ¿De qué es culpable? Pero este hombre lo oyó y le dice, tú estás siendo orgulloso, tú estás condenando a Dios, tú te estás justificando a ti. Perdón, ¿en qué versículo está ese? Espérame, ya te digo. 30 y... Que sean tan delgadas. 35. Ya te digo. Dice, mi justicia es la de Dios, que le hacemos, añadimos. Ya te digo. No es en el 35 donde dice, piensas que esto es justo, mi justicia es más que la de Dios. Pues me dices, ¿qué ventaja será para ti? Puede ser esta, si no, no te acá el versículo. Espérame un segundo. El 35.1. Sí. Jenny, pero ¿cómo se ve el orgullo de Job? Él no Por su solamente justicia. era una víctima. Sí, pero en sus declaraciones él empieza a decir que él es inocente y que él es inocente. Y que Dios es el que está actuando mal. El equivocado. Ahí hay orgullo. No es que le dice la palabra, tú eres orgulloso, no, pero es la argumentación. Sí, me Todo perdí. dice bien, ¿por qué les haces eso? Eso ya dice O que sea, está injusto. Pero tienes que leer todo Sí. versos. esto es como Perdón. cuando... Perdón. No, perdón. Que él se pregunta muchas veces que si yo todo hice bien, que ayudé, que no comí el pan, sino Exactamente. porque esa ira tuya, esa eres injusto Sí. conmigo. Exactamente. Una Además, los amigos autojustificación. diciendo también, como tentando en caerse, y él casi que se cae. Que si Exactamente. soy bueno, tendría que estar todo bien y no es. Exactamente. Es Entonces, como cuando uno, perdón, dale. está como va a pedir consejería, que uno siempre va como queriendo que lo justifique, queriendo que, o sea, no sabe como todo lo que uno hace, pero no de pronto lo que dejó de hacer, o como se dice, no está como teniendo en cuenta lo del corazón, sino que es como siempre que lo justifique, ¿no? Y también he escuchado pues a otras personas que también es como, no es que ellos, entonces como así, como lo que Job también está tratando de hacer. Mira en el 34.7. 34.5. Job ha dicho, yo soy justo, pero Dios me ha quitado mi derecho. He de mentir respecto a mi derecho, mi herida es incurable. ¿Qué hombre es como Job que bebe el escarnio que va en compañía? Y más adelante dice, porque ha dicho Job, nada gana el hombre cuando se complace en Dios. ¿Cierto? Entonces hay varias cosas acá que él retoma de lo que dice para decirle, mira, tú estás diciendo esto, ¿cierto? Entonces, pero creo que él llega al punto, y el punto es el orgullo de yo he hecho lo bueno y este Dios me está tratando de una manera. Entonces ahí es como el orgullo de su obra, de su rectitud, de su aparente integridad. Pero en esto él está, ¿cierto? Como defendiéndose, o sea, él quiere quedar bien o justificar ese dolor haciendo como a Dios como culpable. 35 del 1 al 2, miremos un momentico. ¿Piensas que esto es justo? Dices, mi justicia es más que la de Dios. Mira eso. ¿Sí ves? Ahí está Lisette. Porque dices, ¿qué ventaja será para ti? ¿Qué ganaré yo por no haber pecado? Entonces, Eliú está corrigiendo la teología de Job. Porque en el 10 es que dice todo eso, en el 10.3, en el 10.14.
Dice, sin embargo, si tienes escondidas estas cosas en tu corazón, yo sé que esto está dentro de ti. Pues él hablando, quejándose contra Dios. Si yo soy malo, si pecara me lo tomaras en cuenta y no me absolverías de mi culpa. Si soy malo, ay de mí. Y si soy justo, no me atrevo a levantar la cabeza. Estoy lleno de deshonra y consciente de mi aflicción. En otra versión habla como pues yo la vi en las dos versiones y habla de que él creía que Dios lo estaba vigilando para verlo caer, para que tropezara. Ese era como su enojo, como su ira, porque Dios, porque está como encima de mí mirando si yo voy a hacer lo malo o no voy a hacer lo malo. Y creo que acá en el 35 dice otra vez que ganaré yo por no haber pecado, yo te daré razones y a tus amigos, y él empieza ya a corregir, ¿cierto? Mira los cielos, si eres justo, ¿qué le das? ¿Qué recibe él de tu mano? Tu maldad es para un hombre como tú y tu justicia para un hijo de hombre. Entonces, él empieza como a ayudarle a corregir esa visión que Job está teniendo, ¿cierto? Presenta como otra visión. Peques o no peques, Dios no se beneficia de esto. Es lo que le está diciendo en esos versículos, ¿cierto? El beneficio es para los que viven contigo. Pero Dios, o sea, Dios no se beneficia. Y fíjense que en todo esto, el Dios está enfocando a Job en el Señor. Se dan cuenta que le está mostrando el carácter del Señor. Porque el error de Job, según yo entiendo, es que se creyó la meritocracia que le contaron los amigos. Por eso es que Job estaba enojado, pues como creyéndose bueno ante los ojos de Dios, porque Job creyó que sí, que la retribución sí iba a ser, que como era bueno, entonces que iba a tener cosas buenas. Claro, y el punto es también que no sé qué tanto ayudaron los amigos a empujar esa idea. ¿Cierto? O sea, le ayudaron como a empujarla, que él ya terminó como después quejándose, porque él era como tratando de defenderse y diciendo, yo no soy eso que ustedes han dicho, o sea, yo no soy eso. Entonces como que en vez de ayudarle a enfocarse en el Señor, lo ayudaron a enfocarse más en él mismo. Y creo que es un cambio que hace Eliú, ¿no? Aquí en este. Eres pecador y Dios te juzga, dice el verso 17. Y mira una cosa que me parece tan bonita, que Eliú le da otra perspectiva del sufrimiento a Job. Miren lo que dice el verso 15 y 16. Él libra al afligido en medio de su aflicción. O sea, Dios sí permite la aflicción, es lo que le está diciendo. ¿Se dan cuenta cómo le está ayudando? Pero ¿no está? El 36, versos 15 y 16. Y dice, libra al afligido en medio de la aflicción, abre su oído en tiempos de opresión. Noten que es muy interesante lo que Eliú le está diciendo. Job, hay tiempos de opresión. Hay tiempos, y en esos tiempos Dios no está en contra. Él no está en contra de esa teología de la distribución, no le está... Claro, o sea, él está, claro, es que uno sí ve aquí un cambio en los consejos. ¿Se dan cuenta de todo lo que les he mostrado como el cambio? Abre su oído en tiempos de opresión, es decir, hay tiempos de opresión y eso no significa que Dios no está. Dios está abriendo su oído. Cuando estás en medio de aflicción, Él te libra, pero vas a tener aflicción. Entonces, en verdad, miren lo que dice el 16, Él te atrajo de la boca de la angustia. Yo no sé qué dice otra versión. 36, 16. Dios te está alejando del peligro y te lleva a un lugar libre de angustia. Está poniendo en tu mesa la mejor comida. ¿No les parece precioso esto? Pero entonces el 17 dice, pero te obsesiona saber si los incrédulos serán juzgados. Claro, porque otra vez Esto está voy a lleno de tocar el juicios sobre el tema con el malvado. que está luchando. Pero noten que le da esperanza. Se dan cuenta que lo enfoca en que Dios sí permite la angustia y que en medio de la angustia el Señor lleva a un lugar espacioso, sin limitaciones, en lugar de la angustia. Y lo que se puso sobre tu mesa está lleno de grasa. O sea, es decir, Dios hace banquete aún en medio de la aflicción y de la angustia. ¿No les parece tan bonito? La esperanza de un hombre que lo lleva a decir, mira, es verdad, estás viviendo esto, pero Dios está obrando en medio de esta situación que estás viviendo. Y no es porque estés haciendo algo mal, es porque Dios en su soberanía Sí, tal vez está formando nuestro carácter. exactamente, pero me gusta ahí que le ayuda a ver, ¿cierto?, de otra manera. 36, 18 le dice, ojo con las riquezas,
Ojo con las riquezas. Te Mira protegerán lo que tus dice, riquezas ¿no? de la angustia. ¿Cómo? El 19, te protegerán tus riquezas de la angustia. Exactamente, fíjense, porque Job está así porque lo ha perdido todo. Ujú. Y él está haciendo ver, mira, tú estás así porque tú has perdido riquezas. Estas te van a proteger. Y miren lo que dice el 18, ten cuidado, no sea que el furor te seduzca a burlarte, no dejes que la grandeza del rescate te extravíe. Entonces, y sigue ahí como llevándolo, ¿no? Porque quieren últimas, pareciera que Job tenía algo de confianza y bienestar en lo que tenía y en esa comodidad que tenía. Y claro, era difícil, uno está diciendo que no. Esto es muy complicado. Y quieren, ¿cómo? Humanamente es muy No, es muy difícil. Y en el capítulo 37 quiere llevarlo a reconocer quién es Dios. Miren todo lo que dice de Dios. Ante esto mi corazón tiembla, escuchen. Tras él ruge una voz, truena con su majestuosa voz, no retiene los relámpagos, truena maravillosamente, haciendo grandes cosas que no comprendemos. No comprendemos, o sea, él dice, hay cosas que Dios hace que no vas a entender, que no las vamos a entender. Porque a la nieve dice cae, al aguacero sean fuertes, él sella la mano del hombre. ¿Se dan cuenta cómo lo lleva a mirar a Dios más que a mirarse al mismo? Y si es justo o si no es justo, si está bien o no está bien. ¿Se dan cuenta cómo hace brillar a Dios? Escucha, Job, detente, considera las maravillas de Dios. Y otra vez, ¿sabes la posición de las nubes? ¿Puedes extender con él el firmamento? Podría él de pronto estar en peligro porque el 36, 21 por la parte B dice, porque Dios envió este sufrimiento para protegerte de una vida de maldad. Esa es otra razón que le da, o sea, Job, hay algo que tú no ves, pero quizás Dios está guardando tu corazón en este momento, en medio de este sufrimiento. Muy buen punto, gracias. Dice acá, sí, ten cuidado, no te inclines al mal. Sí. Entonces, sigamos. 37:14, otra vez vuelve a hacerle preguntas, ¿no? Considera las maravillas de Dios. ¿Saben qué? Viene Dios luego a hacerle mil preguntas. Miles preguntas. ¿A dónde lo llevaron los tres consejeros a Job? A justificarse, a quejarse, a defenderse en su inocencia, a acusar a Dios. ¿A dónde lo lleva Eliú? Al Señor, al ver que más que por este asunto, él es pecador, él no es tan inocente como cree, que ha puesto su confianza aún en las riquezas, y lo lleva a un punto que se lo deja listico para que el Señor siga con él. Eso me parece tan bonito porque Dios lo preparó para poder responder lo que le respondió al Señor. Exactamente. Entonces, ¿se dan cuenta del contraste entre estos tres conceptos? Hay mucho detalle, o sea, quisiéramos ir parte por parte, pero no nos da. Del 38 al 41 vemos a un Dios preguntando. ¿Tiene un justo, puedo ponerlo entre comillas, que arrepentirse? Sí. Y Job termina arrepintiéndose en el 42. Capítulo 42. Claro. Por eso dice que no hay justo. Exactamente, exactamente. Y a la final los amigos terminaron, ahí sí lo animaron y lo consolaron por todas las tragedias que Dios le había causado. Pero una cosa que es importante, entonces notan ustedes los modelos, ahí vemos modelos, ¿cierto? Yo creo que hemos aprendido, esto es un requete pasón, pero hay algo más importante que para mí tiene que conectar con algo más grande que la vida de Job. Porque la pregunta es el cuestionamiento, ¿es Dios justo? Si castiga al inocente. Sí. Este es el punto. Este es el punto del libro. Dios es justo si castiga al inocente.
Ay, no, espérame, perdí. Yo no sé, pero Job hablaba acerca también de una parte de que él quisiera tener un mediador para poder hablar. Exactamente, hablaba de Sí, ángeles ¿no? que mediaran también, Sin ¿cierto? temor. Pero hay mucho acá a lo largo del libro. La pregunta es Dios justo si castiga a un inocente? Sino que no es nuestra justicia humana, sino en su majestad, o sea, es que es Dios, no nosotros, pues no entendemos. Porque para nosotros Dios es injusto ante los ojos humanos, porque era inocente, pero es que la justicia de Dios no es la humana. Exactamente, pero Dios sí castigó al que era realmente inocente. Job tuvo que arrepentirse. Job no era inocente, pero Dios sí castigó al inocente. Y esa idea a nosotros no nos gusta. Ajá. No nos gusta porque en los ojos de nosotros no. Yo no quiero eso. Si yo vivo bien, quiero que todo me salga bien. No es justo. Y que se muere un rey por mí. No, quiero un rey que viene y me salva y me da riquezas y no viene en un. Sí, todo sencillo donde nace, cómo entra a la ciudad. Ese no es el rey que yo quiero, no me gusta eso. Entonces, claro, por eso ellos tanto insisten. Exactamente. No, esa idea no. Porque esa idea del Dios justo que nosotros tenemos nos mata la cabeza cuando nosotros pensamos en que Dios sí castigó al inocente por nosotros, que Dios sí le infligió mucho sufrimiento al que no había pecado, que nosotros necesitamos reconocer que su justicia es muy distinta a la nuestra, a eso que nosotros entendemos como justicia, no logramos entender. Sí, no, pero... Y por eso lo que decía Gloria en términos que era chistoso, como ese Dios que tiene tanto trabajo, o sea, cómo Él gobierna, ¿cierto? Porque Él gobierna con justicia y pensamos en todos los detalles de la creación que está gobernando con una justicia que nosotros no entendemos. No entendemos, a nosotros nos queman las neuronas entender esto. Esa respuesta está muy buena cuando le dicen a uno, si Dios es justo, entonces ¿por qué mataron a este jovencito que era bueno y que pasaba por la calle y lo apuñalaron? Exactamente. Esa pregunta me hace recordar algo que aprendí en estos días, que en la palabra no hay que preguntarnos si Cristo está o no en ella, sino dónde. ¿Cómo? Que cuando vayamos a la palabra antiguo o nuevo, no preguntarnos, ¿será que Jesús está en medio de esto? Sino, ¿dónde está Jesús en el texto? Entonces, como que pedirle al Espíritu Santo que nos permita ver. O sea, yo no había pensado en esa pregunta en Job. Y ni siquiera podía ver a Jesús en Job. Y yo, wow. Yo quería corregir castigo, que no era castigo, era como ayudarle a no perderse con su orgullo, pero a Jesús sí era castigo. Pero Job no sufrió por sus pecados, sino era como, él no, aunque era pecador, pero toda aflicción no era por sus pecados, era él justo sufriendo, o no, o si Lo que era pasa es que la Biblia dice que no hay ni uno justo. Sí. ¿Cierto? Entonces creo que era un hombre que amaba a Dios. ¿Cierto? Eso dice Dios mismo, mira mi Claro, siervo. porque cuando tú ves el sufrimiento y tú ves todo lo que sale, el punto es que no es tanto, mira, no es que uno es pecador porque comete un pecado, sino que uno es pecador porque su naturaleza es pecaminosa. Eso hace la diferencia. No es que Job sencillamente es justo porque hacía lo bueno, ¿cierto? Sí, él amaba a Dios y era temeroso de Dios, pero su naturaleza no era buena. Entonces eso lo hacía un pecador. Por eso era tan difícil leer, porque uno se pone al lado de los amigos que, claro, él no puede ser justo, por eso que sufre. Sí, pero no, entonces era muy difícil. Quiero animarlas para cerrar a escuchar un artículo que resume un poquito, puede ayudarles algo que hicimos en A sus pies, como para cerrar y así oramos y ya les busco a ver.
ver si lo logro conseguir. ¿Cómo busca uno ahí? En los grupos. No, es en Los a podcasts. sus pies, sí. ¿Cómo se llama el cosito? Algo del sufrimiento. Tiene la palabra sufrimiento. ¿Dónde está Dios en tiempos de sufrimiento? Algo así. Ah, sí. Gracias, yo es que no. Si puedes buscarlo ahí, dale, tranquila. ¿Qué es? Ya, aquí está. ¿Qué es lo que sucede con el sufrimiento? Vamos a escucharlo un momentico. Ah, no, eso no es. Ah, ¿lo pones tú? No, dale tú, yo te clic en otro. ¿Escuchan? Sí. ¿Qué es lo que sucede detrás del sufrimiento? Uno de los libros de la Biblia que relata de manera minuciosa la realidad del corazón y del pensamiento del ser humano en medio del sufrimiento es el libro de Job. El capítulo 1 nos cuenta que en un solo día, este hombre recto e intachable, que honraba a Dios y vivía apartado del mal, perdió bueyes, asnos, ovejas, camellos, criados e hijos. Todas estas pérdidas fueron producidas por malhechores y saqueadores, pero también como resultado de eventos de la naturaleza bastante inesperados. No siendo poco lo que había vivido, a este hombre le llega su segundo día terrible de prueba. Su cuerpo fue afligido por dolorosas llagas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Para colmo de males, la compañía de su esposa no fue la más consoladora para este siervo, y lamentablemente, el Ministerio de Consejería de sus tres amigos dejó mucho que decir sobre lo que es un intento fallido de aconsejar a los que atraviesan por tiempos de sufrimiento. Si lees el libro de principio a fin en una sola sentada, podrás darte cuenta de los muchos cuestionamientos que el ser humano se hace en los tiempos de pérdidas, pero además podrás evidenciar las pobres teologías que salen a flote e intentan dar explicaciones cuando se experimenta el sufrimiento. Sin embargo, detrás de todo este panorama terrenal, el libro comienza mostrándonos una realidad que no era evidente ni para Job, ni para su esposa, ni para sus amigos. La primera escena del libro nos traslada a un desfile de ángeles que hacían acto de presencia ante el Señor. Y en medio de estos ángeles apareció Satanás. En ese mundo que nosotros no logramos ver, se encontraba el acusador queriendo desacreditar a Dios. No le bastaron todas sus patrañas desde Génesis, con las que quería hacer lucir a Dios como tacaño, cruel y falta de bondad hacia el ser humano. Ahora quiere hacer una apuesta para demostrar que los seres humanos en la tierra honran a Dios y lo adoran únicamente porque les da regalos a cambio. Job 1, del 10 al 11. Visto desde la perspectiva contraria, lo que quería demostrar es que no existe ningún hombre en la tierra que adore a Dios cuando vive momentos de pérdidas. El tiro le salió a Satanás por la culata, porque pese a ese primer día de prueba, encontramos a Job rasurándose la cabeza, cayendo al suelo en actitud de adoración y reconociendo que no poseía nada, que todo cuanto tenía le pertenecía a su Dios, y acto seguido bendijo su nombre. Satanás no se detiene en su campaña de desprestigio hacia Dios, y por eso va más allá empujando su apuesta. Ahora dice, el hombre puede aceptar que le quites todo alrededor de él, pero cuando se trata de su propia vida, va a querer salvarse a costa de lo que sea.